E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal de YouTube de Marco Mercado. Hoje temos como convidada uma convidada internacional, Tatiana Mercado, que é psicóloga clínica com formação em psicoanálise, terapeuta em adicções e fotógrafa. Bem-vinda, Tatiana. Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Un gusto estar acá al lado tuyo y bueno, compartir esta experiencia a tu lado y al lado de todos tus seguidores, lógicamente. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Hoje, vamos falar sobre a necessidade da aprovação que temos do outro e a autovalorização. Mas primeiro eu queria que te apresentes um pouco, eles conhecem um pouco de tua história, Tati. Bueno, sí, claro que sí. Yo soy de Bolivia. Entonces, bueno, desde chica vengo de una familia de fotógrafos, porque como bien vos dices, además de ser psicóloga, soy fotógrafa. Entonces, un tiempo estuve trabajando en la fotografía, pero después en realidad me dediqué a la psicología porque eso es lo mío, ¿no? Desde chiquitita, sí o sí, lo mío era la psicología. Y bueno, ahora soy, como vos dijiste, me dedico a... Trabajo con mucha gente en drogodependencia, ¿no? Generalmente mi población con la que yo trabajo son varones, desde los 6 años hasta los 20, bueno, ponele 40, 50 años, ¿no? Y también trabajo en la clínica, trabajo con, bueno, pues, con personas que tienen cualquier tipo de conflictos existenciales. Que legal. Bom, como primeira pergunta nós temos, o que significa para uma pessoa a necessidade da aprovação do outro? Básicamente, esa necesidad o avidez de la aprobación del otro, al decir del otro nos referimos a las otras personas, ya empieza desde la familia, los amigos, el colegio, la universidad, ¿me entiendes? La sociedad misma. Entonces, cuando vos tienes esa necesidad, es que estás dejando de dirigir tu propia vida. ¿No es cierto? Y estás poniendo en la mano del otro, inclusive tu éxito, y me atrevo a decir hasta tu felicidad. Entonces es realmente, mm, es un tema existencial muy fuerte que se maneja ahí las emociones, los sentimientos. ¿Por qué? Porque ahí estás, te podría decir, mostrando los conflictos en cuanto a baja tolerancia a la frustración, ¿me entiendes? Baja autoestima, baja autovaloración, ¿no es cierto? Un preconcepto erróneo de nosotros, ¿por qué? Porque siempre, ¿no es cierto? Has necesitado, pero también es un constructo que quiere decir, has construido esa necesidad de que el otro te diga, vos valgas, ¿no? Y tristemente empieza desde la familia. Pero bueno, a medida que vas vos creciendo, te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, que tienes una necesidad de cortar esa situación. Nós humanos somos seres comunicativos sociais, né? Exacto. Então, por natureza, temos essa tendência a querer ser aceitados em algum grupo social. Então, isso às vezes termina afetando de uma maneira tão significativa em nosso dia a Mucho, dia, mucho. que às vezes a gente esquece de nós mesmos, de que a gente gostava, de como a gente se comportava originalmente e mudamos para nos sentir pertencentes a alguma coisa, né? Vos sabes que precisamente este tema de las redes sociales, ¿no? Hay un fenómeno, al menos desde que empezó esa gran conquista que ha tenido el ser humano de la internet, ¿me entiendes? A partir de ahí, con el tema de las redes sociales, ¿me entiendes? El ser humano, las personas y obviamente la juventud ha depositado precisamente en un like. ¿Me entiendes? Ese dedito para arriba o ese dedito para abajo ha depositado su éxito, su tranquilidad, el pertenecer a la misma sociedad, ¿me entiendes? No me dio yo posteo, ponerle un ejemplo, ¿no? Yo posteo una foto, qué sé yo, con mis amigos en la universidad, ¿no es cierto? Y ese ratito, ni bien ha subido a cualquiera de tus redes, Instagram o qué sé yo, no sé. Entonces, ni bien empiezas a fijarte, ¿no? ¿Cuántos likes recibí? Mientras he recibido más likes, soy la mujer más feliz de esta tierra. Pero mientras no recibo nada, hasta me llego a deprimir. Ahora que no es cierto que etiquetan y se autoetiquetan y entro en depresión, no existo.
Entonces, es importante trabajar y romper con precisamente este conflicto de esa necesidad y aprobación del otro que me va a dar sentido de pertenencia. Y no es así. Acho que é algo muito difícil e atual que a gente precisa parar um pouco para pensar, porque não só a gente fica pressionado pelo pequeno mundo que a gente tem a nosso redor, sino que a gente também se sente pressionado por tudo o que vai falar nas redes sociais, que às vezes é completamente mais extenso, né? Exactamente. Sí, tienes mucha razón. Me fala, qual é a diferença entre autovalorização e autoestima? Às vezes a gente acha que confunde, né? Sí, porque la verdad que hay una línea muy delgadita, ¿no es cierto?, entre estos dos conceptos. Vamos, para que sea más claro, te voy a decir, el autoestima, más que todo, viene de a ver, ¿cómo te podría decir? Vamos a hablar, aprobación, ¿me entiendes? Ese like, vamos a decir, esa información que te da el otro. ¿Me entiendes? Esa es la autoestima. Pero esa es la autoestima, ojo, externa. ¿Me entiendes? En cambio, la autovaloración tiene que ver precisamente con tus valores, esos valores éticos y también morales. Eso parte de vos mismo. ¿Me entiendes? La autoestima es, por decirte, es algo que te va a ayudar como instrumento a, qué sé yo, afrontar situaciones difíciles en tu propia vida. ¿Me entiendes? En cambio, la autovaloración es esa pulsión, nosotros le llamamos, ¿no? De que yo me paro de esta manera ante situaciones positivas y negativas que se me presenten a lo largo de la vida. Então, a autoestima também pode afetar a autovalorização, né? Porque é um agente externo que, queramos ou não, afeta o interno que a gente tem, né? Exacto, porque también ten en cuenta que se va construyendo precisamente con el autoconcepto, ¿no? ¿Qué pienso yo de mí? ¿No? Antes de que el otro piense de mí. Entonces, aquí es importante, si vamos a aplicar estos dos términos entre autoestima y autovaloración en la fotografía, que es tu área, ¿me entiendes? Las dos son importantes, pero pienso que te arraiga más como persona, te posiciona en una vida menos conflictiva, inclusive en la toma de decisiones, la autovaloración. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es mucho más completo y viene de vos mismo. Tan importante, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan a que vos eres Marco Antonio Palenque por tu nombre, ponle, ¿me entiendes? Pero no por la valoración de persona que vos eres. ¿Me entiendes? O sea, yo voy a ser bonita para los demás, ¿no? Pero tiene que partir por mí misma. Todo mundo tem que falar isso, né? Para amar outras pessoas, temos que amar-nos a nós mesmos. Então, vai de dentro para fora, né? Exacto. ¿Y qué te Que dice? é o mais sano. Es lo más né? sano, pero es lo que menos te enseñan. É verdade. No es cierto, te enseñan, no sé, te enseñan primero, primero tienes que querer a tu prójimo como a vos mismo y es Vale, alrededor. verdade. Es al revés, ¿no es cierto? Primero que ten la capacidad de amarte, ten la capacidad de perdonarte, ten la capacidad de gustarte. En el tema de la fotografía, ponele, pues, o sea, yo me gusto, por lo tanto, yo estoy segura que cualquier sesión fotográfica que me voy a hacer con Marco Antonio, ¿no es cierto?, me va a salir óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, esté con unos kilitos menos, esté con unos kilitos más, yo sé que voy a salir bonita. É algo muito interessante o poder da fotografia quando se fala desse processo. É muito marcante. Eu recebo muitos clientes que chegam com uma autoestima baixa ou com experiências em outros ensaios fotográficos que ficaram com uma mala percepção, com uma mala experiência. E no processo do ensaio fotográfico, claro que tem alguns tips que em alguns vídeos que eu vou fazer no canal do YouTube eu vou falar. Você vê como, geralmente eu mostro ao meu cliente como que está indo
as fotografias para conseguir que essa pessoa já se enxergue de uma maneira diferente a qual ela chegou. Então, já dos primeiros cliques, fala, nossa, mas eu sou linda, nossa, eu sou gata, nossa, eu não sabia que eu tinha essa beleza. Porque a Exacto. beleza individual das pessoas, porque todo mundo somos seres individuais e acho que todos nós somos lindos de nosso jeito. Então, o que eu faço quando eu estou com um cliente? Eu enxergo se olhar, tem pessoas que têm um olhar muito lindo, eles têm um sorriso espetacular, ou sei lá. Então, eu vejo, às vezes até eu peço as redes sociais do meu cliente, porque já na fotografia você sabe que parte do corpo o cliente gosta mais. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Ya haces tu contrato con el cliente porque previo contrato y ya vos vas estudiando. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, que al vos agarrar y preocuparte, ¿no es cierto?, de cómo es esa persona que está viniendo a retratarse, te estás dando cuenta, ya de una u otra forma, con tu actitud, Marco Antonio, estás así, derrumbando, deconstruyendo, Desconstruir. ¿no es cierto? Deconstruyendo esos parámetros sociales que esta persona, te estás dando cuenta, se ha instalado o le han instalado en sus esquemas mentales. ¿No es cierto? El tema, por ejemplo, yo no sabía que tenía una sonrisa linda, ¿no? ¿Cómo captaste, Marco Antonio, así con tu cámara, con tu lente, esa sonrisa bonita que tengo, esa mirada, inclusive las piernas, ponele, ¿me entiendes? Que es tan importante. Ahora no me siento, ¿no? Diferente, esa diferencia, lo que estábamos hablando, de la aprobación del otro. ¿No? Ya en gabinetes se escucha mucho, Tatiana, me siento rara, me siento raro. Entonces, ¿en qué consiste esa rareza? Y ahí, ¿no? Soy diferente al otro. Outra pergunta, como os parâmetros sociais são determinantes para que a pessoa defina sua autovalorização? Importantísimos, importantísimos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque como hablábamos, esos parámetros sociales vos los consumes desde cuando eres chiquita o chiquito. ¿Te estás dando cuenta? Las tallas, gracias a Dios, ahora ha desaparecido la talla cero. Entonces, ya ahora vos puedes ir a cualquier shopping, ¿no es cierto? Puedes acudir en tu rubro. Bueno, en el nuestro, ahí te voy a hacer una diferencia. Imagínate, yo era fotógrafa hace 30 años. ¿Te estás dando cuenta? 25 años, Dios, cómo pasa el tiempo. ¿Me entiendes? En cambio, vos eres actual. Entonces, han cambiado también las sociedades, ¿no es cierto? Ha cambiado la forma de ser. Antes solamente se sacaba fotos, inclusive los fotógrafos, que la verdad, ese mi yo rebelde, ¿me entiendes? Discutía con mis colegas, ¿por qué tienes que buscar modelos hermosas, no? Y como que solamente se aceptaba hacer sesiones a chicas lindas o chicos lindos. En cambio, ahora ya no hay eso, ya no es ese prejuicio que te instala la sociedad, ¿no? Todavía hay una lucha. Ten por Todavía una lucha seguro, ten larga por para seguro. levar, porque ainda mais ainda se você fala de um ensaio um pouco mais Sensual. sensual, Exacto. ainda muito tabus, e a gente vai falar em outra oportunidade, a gente vai tocar o tema da distorção da autoimagem, por exemplo. Qué importante. Né? Então, que afeta muito, a gente está tomando em conta alguns temas que são muito importantes porque afetam na hora de você escolher fazer um ensaio fotográfico. Exacto. Né? Então, por isso é a parte, sempre se escuta, um ensaio fotográfico ajuda a aumentar a autoestima, mas o que queríamos ver agora é em que maneira isso ajuda. Então, outro tema, com esse excesso de interação que a gente tem agora com as redes sociais, pode interferir na construção ou desconstrução da autoestima? Ok, sí, vos sabes que esa abundancia que hay de la interacción con las redes sociales, dejas precisamente de ser vos mismo. ¿Por qué? Lo que hablábamos, la aprobación del otro,
¿no es cierto? En las redes sociales hay mucha información, por supuesto, no sana. ¿No? La internet misma, yo a mis, porque también doy clases, entonces a mis alumnos y también a mi paciente les digo que lastimosamente el 90%, me atrevo a decir un poquito más, de lo que existe en la internet, ¿me entiendes? Es producto basura para la salud mental y peor en jóvenes. ¿No? En niños, en adolescentes que están formándose, están formando su yo. ¿Me entiendes? Entonces, esa interacción generalmente es negativa. Negativa, ¿por qué? Porque también existe el contagio social en el colegio, sin ir lejos, ¿no es cierto? Yo he visto tantas pruebas que hay, entonces esos tantos retos dejan de ser ellos mismos. Entonces es más vulnerable aquella persona a construir, ¿me entiendes? O a construir una baja autoestima, baja autovaloración. É, há um tempo atrás, mais ou menos um mês e meio, eu teve a oportunidade de ir lá no Brain, que é um congresso aqui no Brasil, foi feito em Florianópolis, de neuromedicina. Porque eu sou curioso. E lá Qué bueno. falavam, lá falavam que as mulheres sofrem muito mais com o tema de ficar todo o tempo com um nível de excesso nas redes sociais, porque lá elas veem de algum jeito mulheres bonitas ou roupas grandiosas. Então, como, todas essas redes sociais são dopamínicas, né? Oh, sí, Você se sente obvio. excitado, exaltado, e depois você tem uma queda desse excentrismo, né? Me fala, você percebeu isso, que as mulheres, o sexo feminino, em realidade todos ficamos um pouco, ficamos afetados, mas o sexo feminino, a mulher fica mais afetada com isso ou não? Te cuento que sí por el tema precisamente a ver, ¿cómo te explico? Todo lo que existe en las redes sociales, ¿entiendes? Y generalmente es un mundo de fantasía. Cuando vos dices, ¿no es cierto?, que se tonifican con lo que existe en las redes sociales, en la internet, en ese mundo ficticio de lo hermoso y lo bello, es netamente, está en el plano simbólico, pero no en el real. ¿No? Entonces, cuando realmente se dan cuenta que no, que su realidad, vámonos a la redundancia, que su realidad no es la misma que esa modelo a seguir, te estás dando cuenta que por más que vaya al gimnasio, que ahora que todo el mundo sí o sí, por salud es bueno que vayas al gimnasio, pero no no para que el otro te vea bien. ¿No es cierto? No para que de la talla, qué sé yo, pues 40, tu meta sea llegar a la talla 36, ponerle que usamos las mujeres, ¿no? O bueno, usan ciertas mujeres, yo no. Entonces, cuando te das cuenta que no vas a lograr ahí directamente tu autoestima, obviamente se va por los suelos, ¿no es cierto? Aparte de que la vulnerabilidad que ahora nosotras tenemos, estamos expuestas las mujeres por ese trance que tenemos, y te diré que en todas las culturas, porque he conocido, yo cuando vengo aquí a San Pablo, que siempre vengo, ¿me entiendes? Pregunto, ese mi yo, ¿no? Que también además de ser psicóloga, también soy ese yo socióloga, ponerle, que también tienes que aprender. Entonces, también yo veo, ¿no? Que las mujeres están expuestas y estamos vulnerables a esa transición de el yo empoderarme. Yo les digo, y en Bolivia, en mi sociedad, es difícil ser mujer. Es difícil, ¿no? Sí, si bien socialmente en la internet el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, la igualdad, la realidad muchas veces no funciona. Entonces, ahí obviamente es nocivo, ¿no es cierto? Para tu autovaloración y sobre todo para tu autoestima. Falando de tudo isso, você me fez pensar no filme da Barbie. A ver. Acho que não sei se Y você assistiu, te cuento que sí. mas o filme mostrou
bom, intentou desconstruir o conceito antigo que a gente tinha sobre a Barbie, que antigamente era a boneca loira com medidas que até se você pegava essas medidas e exponencialmente você colocava como se fosse humana, El, eram medidas inexistentes. exactamente, Mas ideales. isso, e no filme você vê essa problemática, porque aparece a Barbie, e parece vários tipos de Barbie, tipo, todo mundo pode ser Barbie, Exacto. de todas as raças, e que a mulher pode chegar a ter cargos inumeráveis. O cargo que a mulher deseja ter ou se propor a ter, ele pode conseguir independentemente de cultura, raça, independentemente de tudo. Isso me pareceu interessante, Sí. com um pouco de doble sentido, porque a protagonista principal é loira, magnífica e incrível, né? Es para no perder la esencia de lo que es una Barbie. Y a lo mismo, ¿no? El Ken también, no ha cambiado Os mucho la dois, figura masculina os y dois no ese personagens principais prototipo. são tipicamente o estereotipado de que a gente conhece da Barbie antiga, né? Exactamente. Bom, o que deve fazer a pessoa para construir essa valorização? Primero, aceptarse como realmente uno es. ¿No es cierto? Aceptar, ahí va la Fazer autoestima. terapia. Creo que voy a cobrar. ¿Qué te digo? Existe, como al principio había dicho, existe la autoestima interna y externa, ¿no? Pero lo más a nivel psicológico, la más importante es la autoestima interna, que viene, por ejemplo, alguno de sus pilares, es el respeto por uno mismo Isso seria que autovalorização? tiene que ver. ¿Me entiendes? Es lo que yo te decía, ¿no es cierto? La autovalorización es interna, sí, pero va también por tus normas sociales, tus normas morales, ética, la moral, ¿me entiendes? Pero la autoestima interna que tiene que ver, pero no es lo mismo, ¿no? Va precisamente cuánto vos a ver, te respetas como persona, primer lugar, ¿no es cierto? Después, ¿cuánto vos te sientes capaz de afrontar diferentes situaciones, independientemente si las puedes llegar o no a realizar? ¿Me entiendes? Entonces, eso es importantísimo. Luego, ¿cómo vas a vos agarrar y poder empoderar? Ahora vamos a utilizar esa palabra que amo, el Muito empoderamiento, empoderada. muy empoderada. No, pero cuesta, te contaré. Entonces, tiene que ver también precisamente cómo vas a vivir conscientemente tu realidad. ¿No es Eu acho cierto? que nós precisamos ter um mecanismo de filtração, né? Filtrar Exacto, essa informação externa exacto. que a gente tem dia a dia e tentar mediar em quanto essa informação vai afetar a nosso eu interno, né? Te cuento que sí, porque tiene que ver, como, esto lo pongo acá, ok, tiene que ver también con la responsabilidad de tu propia persona. Hay un nuevo concepto que me encanta, que es la responsabilidad afectiva. ¿No? Que mucho se está utilizando junto con la resiliencia. Entonces, ¿cómo también vas a hacer? Palavra muito linda, uma palavra Yo que la eu amo. amo. Te contaré que mi tesis está basada en la Sério? resiliencia en drogodependencia. Rapidinho, você pode explicar para as pessoas o que é resiliência, Por rapidinho aí? supuesto que sí. La resiliencia, primero te diré que es un concepto que viene de la física. ¿Me entiendes? Pero bueno, los sociólogos, los filósofos y psicólogos contemporáneos han agarrado y la han aplicado precisamente a lo que es la sociología, la psicología. ¿Por qué? Porque se dice que es la capacidad que tiene todo ser humano, en este caso, en física es la materia, pero nosotros toda la capacidad que tiene el ser humano, ¿me entiendes? De cambiar las situaciones, ¿me entiendes? O experiencias negativas que te han pasado en la vida, cambiarlas en positivas, ¿me entiendes? Entonces ahí obviamente te haces más fuerte, te haces más Aumenta a responsable. autovalorização. Ahí está, aumenta tu autovalorización, ¿me entiendes? Y ahí empieza el empoderamiento. Se habla del empoderamiento de la resiliencia, porque todos tenemos esa capacidad, pero no todos sabemos que podemos o que existe. ¿No? Entonces, cuando vos empiezas a empoderar esa resiliencia, ¿me entiendes? Y empiezas a ser responsable con vos mismo,
¿no es cierto? En cuanto a responsabilidad afectiva, por decir, ¿no? Yo valgo, yo tengo una autoestima interna muy fuerte, por eso no voy a caer en cualquier relación tóxica, por decir. En el caso tuyo de la fotografía, ¿no es cierto? Ok, perfecto, puede a ver, vámonos, porque la fotografía hace ratito, antes se decía, ¿no? La fotografía arte, ¿no? El arte de captar la imagen, por decir, pero Capta generalmente, momentos especiales también, cría momentos especiales. exactamente, y en este caso, No son momentos especiales entre pessoas, sino consigo mesmo. ahí está, porque por eso es que amo, por ejemplo, tu arte, pero la forma como vives tu arte. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque validas mucho, mucho al ser humano. Hay algo lindo que quando fui no Wedding Brasil, falava, todo fotógrafo precisa ser sensível, ter essa empatia, essa sensibilidade a seu entorno, já seja em casamento, já seja um ensaio sensual. Nós temos que ficar atentos a todas as indicações que possam nos dar outra pessoa. Mira, Marco Antonio, eh, a ver, el fotógrafo es un artista, ¿no es cierto? Y todo artista tiene sensibilidad. Entonces, Deveria ter. bueno, estamos hablando de un buen fotógrafo, tiene razón. Vamos, ahí podemos diferenciar, ¿no? La fotografía comercial con la fotografía Artística. artística, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, comercial, bueno, cuando ven, pues, te cobro y chao, ¿no es cierto? Acontece bastante o clique, né? Inclusive não há uma direção, senão vai com mais ainda com digital, né? Eso te iba a Mais decir, ainda vamos com al digital, porque Photoshop. você viveu esse passo do analógico ao digital. A pessoa que era tirava fotos analógicas tinha mais cuidado porque só tinha 36 fotos e acabou. Ou tinha que trocar de rollo e tinha que cuidar de não. Ahorita me estás haciendo recuerdo y me remonté ay, tengo cosita de decir los años, a 40 años atrás, cuando yo veía a mi papá tomando fotografías en blanco y negro. Marco Antonio, yo sé hacer fotografías en Que blanco y lindo, negro, en que un lindo. cuarto oscuro. Si yo cierro los ojos y tengo una destreza táctil increíble, ¿me entiendes? Y realmente mi papá decía algo, ¿no? En mis tiempos, decía mi papá, Era bueno, verdadeiro fotógrafo artístico. realmente se hacía arte, pero desde que apareció la Nikon con no sé cuántos píxeles, se acabó el arte desde ahí, y mucho más el Photoshop. Bueno, hay arte, ¿no es cierto? Entonces, qué importante en este caso, utilizar la fotografía, en tu caso, ¿no? El arte es de captar la imagen, ¿no? Bom, para fechar, eu gostaria de saber como foi essa mudança de olhar, porque antes você via as pessoas através das lentes Sí. e você agora vê desde um ponto de vista psicológico. Haya mudado mucho. Pero te diré en el sentido de que, eh, como yo te decía, mi papá, vengo de una familia de fotógrafos, ¿sí? Entonces, mi papá, mi hermana, te estás dando cuenta, hicieron más que todo una fotografía comercial, ¿sí? Cuando yo me dediqué a la fotografía, lo hice por gusto, te podría decir, ¿no? Porque conocían, a mí nadie me enseñó a utilizar una cámara, era todo mirando y yo siempre curiosa, ¿me entiendes? Un poco rebeldona. Entonces, empecé yo de esa forma, a mirar la fotografía desde un arte. Es más, con mi cámara yo me iba al campo, como fala aquí el campo, Fazenda. a las facendas, sí, me iba a las facendas y sacaba fotos, ¿me entiendes? Paisajes, etcétera, etcétera. Entonces siempre fui Área buscando, rural, né? Também um portunhol, né? no, mejor hablar en español, así me van a entender mejor. Entonces, si no, no. Entonces, ¿qué sucedía? Yo siempre miré la fotografía desde una visual como arte. Entonces, cuando ya empecé a mirar desde el punto psicológico, también vi el arte del ser humano.
Te estás dando cuenta la expresión, por ejemplo, cuando yo veo tus fotos sensuales, yo no veo un chico lindo, ¿me entiendes? Posando en una foto sensual, sino las expresiones del músculo, de los músculos, esa forma, ¿me entiendes? Del cuerpo mismo. Una chica, por ejemplo, el otro día estaba mirando una sesión tuya de la familia. Entonces, obviamente, yo estaba viendo las posiciones, por ejemplo, cómo el papá É sostenía. uma comunicação não Amém. verbal, né? Então, a fotografia, na hora de você Completamente. olhar, você tem que ver, por exemplo, Completamente. em um ensaio de família, essa conexão, esse amor. Esse é o objetivo da fotografia, Exacto. te faça uma viagem de sentimentos e você, como uma máquina de tempo, você volta, ou se você não viveu, pelo menos você imagina de uma forma mais direta qué sentimientos están inmiscuidos en esa fotografía. Exactamente, y ahí, por ejemplo, está tu gran labor o tu no gran labor como fotógrafo, ¿me entiendes? ¿Cómo vos vas a captar esos momentos? Por ejemplo, la expresión de ese niño. Bueno, desde mi punto de vista de psicológico, yo veo una foto ahí, obviamente una imagen congelada, ¿no es cierto? Pero la expresión del niño hacia el papá. Y que la mamá agarre y los abraza a los dos, entonces esa protección, te estás dando cuenta de esa mamá, de ese ente materno que sí o sí tanto va a dar protección al hijo, pero también al esposo, ponele, ¿no? Y como a ver, que el niño, estoy hablando en base a la foto que vi el otro día tuyo, El Día de donde los el Padres, papá, ¿no? exacto, donde el papá lo tenía en la falda al niño, ¿me entiendes? Y ese niño lo miraba a su papá con tanta devoción. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces es otro el mirar, pero desde el punto de vista humanístico, porque quiero hacerte ese hincapié en eso, que la fotografía es un arte, ¿no es cierto? Y necesitas ser humano, como nosotros los psicólogos miramos, por eso el uno por uno, ¿no es cierto? Entonces hay que aceptar al ser humano como es. E agora, para finalizar, qual seria a tua última mensagem? E para lembrar, eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo, por se vocês quiserem ter contato. Ela é incrível, meninos, em sério. Gracias, gracias Marco Antonio. Sí, bueno, te podría decir, primero agradecerte por invitarme y cuando vos necesites, vos agarras, me hablas, me mandas sus pasajes de avión, está Vou fazer perfecto, uma recaudação. por favor. No, entonces, importantísimo, ¿no? Importantísimo la valoración como ser humano, importantísimo hacer precisamente ese proceso de cambio de uno mismo a la autoestima, me encantó, ¿me entiendes? Y bueno, abrirse, ¿no? De construirse en todos estos parámetros sociales imperativos categóricos que yo diría, ¿no es cierto? Para, a ver, ¿cuál es el objetivo? Ser felices. ¿No es cierto? Verdade. Al menos de eso se Ter trata. paz na vida, nossa. Exacto, la felicidad es la paz, ¿no es cierto? Entonces, y el respeto mismo al ser humano, que eso es importantísimo. Obrigado. Gracias, Marco Obrigado. Antonio. Ah, Tatiana, eu te agradeço de coração por ter prestado esse teu tempo e poder falar desse tema tão importante. Espero que não seja a única vez que a gente possa tomar outros temas. Convido a todos vocês a me mandarem pelo Instagram, pelas redes sociais, suas perguntas, dúvidas que vocês tenham relacionado com a fotografia, curtir, compartilhar, ativa o sino do YouTube e se inscreva no canal. Um beijo, obrigado!